Bé, moltes gràcies per quedar-vos, gràcies per atrevir-vos a afrontar aquestes dues pel·lícules, aquests dos documentals. Començo presentant, tot i que ja ho he fet abans. Avui tenim el plaer de tenir el Roland Limignoy. Ell és activista político, el presidente del Partido Dignité RDC, congolès, està aquí a Catalunya, amb qui podem, i ara li preguntaré sobre la situació del país i la seva mirada des d'aquí, però també amb el cor a la República Democràtica del Congo, i amb el Jacques, que abans de presentar la pel·lícula, productor. Ara estàvem parlant una mica com és la feina de produir una pel·lícula des de França o des de, en aquest cas, Figueres, des d'on vives, cap al Congo, i quina relació es pot tenir, no, entre nosaltres i els directors i els creadors del terreny, i intentant no tenir una visió paternal o colonial. Però per empezar, per començar, Roland, m'agradaria preguntar-te, hi ha una frase al documental que diu: el Congo es el paradís, es el paraíso, pero lo tenemos todo, pero vivimos en un infierno. Diu una persona. A mi m'agradaria preguntar-te, des del teu punt de vista, quin és l'arrel de todo aquest conflicte, quin és el punto de partida de todo este conflicto, que más o menos lo hemos visto en los dos documentales, pero de dónde nace esta situación de un país que lo tiene todo y que en verdad es un infierno, o para su población, para su gente es un infierno. Muchas gracias. Primero, gracias por la invitación y gracias a todas y todos por la presencia. La frase dice que somos un paraíso, pues aquí nadie va a negar que necesita vivir en un paraíso, o por lo menos que le den lo que está en el paraíso. Entonces ahí es donde empieza el problema. Si somos un paraíso, pues hay que saber cuál es la mirada de los demás hacia este paraíso. ¿Qué tiene este paraíso que necesita los demás? Y cómo también los demás están pensando aprovecharse de lo que está dentro de este paraíso. Y aparte de eso también los que viven dentro de este paraíso, ¿qué hacen? ¿Cómo hacen para mantener su paraíso? O por lo menos para proteger lo que está dentro del paraíso. Entonces, de las dos películas, los dos documentales que hemos visto, la historia empieza más o menos en 93, donde empieza todo. ¿Por qué 93? Ahí en la película podéis ver que hablan de 97 y 96. Pero ¿por qué 93? Porque tiene un vínculo con lo que pasaba en el país fronterizo que es el Ruanda, el país más mencionado aquí, pero no es el único. Ahí donde está también otro problema que desarrollaremos después. En Ruanda en 94 había un genocidio. Pues de este genocidio, cuando hay guerra, cuando hay conflicto, hay gente que huye de sus lugares, ¿no? Pues huyeron los Hutu. Pero los Hutu no tenían dónde ir. Hay un tío ahí en Trocetro que decía que Ruanda es un pequeñito país así que puede entrar dentro de nuestra propia provincia, que es el Nord Kivu, más de 10 veces, ¿no? Entonces, el Consejo de Naciones Unidas pidió a Mobutu, el dictador congoleño de esta época, Zaire, que pues como tú tienes un espacio grande, ayúdanos a acoger a estos Hutu en la parte este del país. Y luego veremos qué podemos hacer para que pues vuelvan en su país. Entonces Mobutu, como tenía este pensamiento de que si yo hago lo que dicen los blancos, siempre me van a dejar en el poder. Como hemos empezado así, les he dado a Lumumba para matar a Lumumba, asesinar a Lumumba. Si sigo haciendo esto, pues ellos también me mantendrán en el poder. Mientras que Estados Unidos ya decidió de que no queremos más trabajar como Mobutu. Entonces en 94 crearon la Operación Turquoise.
En francés turquoise, pero no sé cómo se dice en español. Es un color. ¿Sí? Queso. Vale. En esta operación, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, todos ellos apoyaron a que entran los Hutu en la parte este del país. El problema empieza ahí porque dentro de los Hutu había un grupo armado, que es los FDLR, que estaban luchando contra los Tutsi de FPR de Kagame. Entonces ahí, como Kagame ya sabía, desde la historia, Uganda y Ruanda vivían de nuestra tierra. En los siglos XV, XVI venían a sembrar en nuestra tierra, porque tenemos una tierra muy rica, hacemos de todo ahí, tenemos pues animales, como lo habéis visto, el espacio, ¿no? La zona como es tan verde, desde siempre lo tenemos así. Entonces Ruanda pues encontró un pretexto, diciendo que vale, como mis enemigos han entrado en este país, en la parte este, ¿qué haré? Pues yo también empezaré a entrar ahí para decir que entro para atacar o buscar a estos enemigos, porque representan una amenaza de mi país. Pero cada vez que entraban, no buscaban a estos enemigos. Cada vez que entraban, iban en las zonas donde hay minerales. Cada vez que entraban, la producción o el comercio de los minerales de Ruanda aumentaba. Cada vez que entraban, hablamos pues cada día de avances tecnológicos. Y necesitamos nuevos teléfonos y tal, internet, años 2000 y más. Pero aparte de esto, la parte más oscura es que hay consecuencias de su entrada. La muerte, desplazamiento, y otros políticos congoleños, ahí donde entro en la parte que es nuestra responsabilidad, encontraron también un negocio en la entrada de Ruanda en nuestro país. ¿Qué hacían? Pues los que no tenían pasta para hacer la política en el país, iban a Ruanda a buscar lobbies ruandés, apoyo ruandés. Tenemos actualmente ministros en el país que han sido jefes de grupos armados apoyados por Ruanda, pero son actualmente, estoy hablando, son ministros. Entonces, ¿qué pasa? Primero, tenemos la riqueza. Los demás necesitan esta riqueza que tenemos, este paraíso. Pero el problema es que nuestros políticos utilizan esta riqueza para sus intereses personales, para sus intereses propios, y no los intereses de la población o el pueblo. En el primer documental, el señor comerciante que vendía kilos de cobalto en la ciudad decía que nosotros en Numbi no tenemos ni siquiera donde los coches pueden entrar. Esta es la responsabilidad nuestra, que los políticos han convertido pues estas riquezas en un negocio propio con los grupos que necesitan nuestros materiales, porque en realidad ser paraíso no desarrolla un país. En la teoría económica, los que desarrollan un país son los humanos. Entonces, si un paraíso no vive bien, es que el problema viene de los humanos que están dentro de este paraíso, y somos nosotros y nuestros políticos. Entonces, desde el 93 hasta hoy en día, seguimos viviendo la misma cosa. Paran y vuelven. Otros grupos rebeldes. El grupo de antes se divide, hay fracción. Y luego crean nuevos grupos, con nuevos jefes, viviendo la misma cosa, matando igual. Y luego vamos a hacer un acuerdo, un negocio, una negociación de 5 o 10 años y luego vuelven. Así vamos todos los días, y esto es por tener esta riqueza económica que el mundo necesita hoy en día, y también por tener pues políticos corruptos que están utilizando esta riqueza también para sus propios intereses. Y yo te quería preguntar, a raíz de eso, ¿qué países, has hablado de Ruanda, pero desde el punto de vista del norte global, sobre el sur global, qué países están poniendo sus tentáculos en el Congo y sobre todo en esta zona de Kivu, donde está el coltan, donde están los minerales estratégicos? Esta historia tiene tiene muchas dimensiones, ¿no? Es multidimensional.
Porque hablando solo de los países no es suficiente. Porque aquí en las películas habéis escuchado que hablaban de multinacionales, los compradores que se unen para imponer precios. Esto va de los compradores, de los estados, de los países fronterizos y de nosotros mismos. Entonces, hablando de los compradores, habéis escuchado a uno aquí, pero no es solo él. Hay Apple, hay Xiaomi, hay Oppo, hay Samsung, Sony, todos ellos, Microsoft, necesitan los minerales que vienen con. Y de los países, podemos hablar de China, que es el número 1 que controla casi todo. Estamos ahora mismo reactualizando un acuerdo que tenemos con China, pero aparte de China, actualmente hay también Estados Unidos, que con el acuerdo acuerdo de paz llaman, pero nosotros decimos acuerdo de pan, porque cada uno busca su comida y donde lo encuentra, pues está ahí. Tenemos a Estados Unidos, tenemos a Reino Unido, tenemos también a Luxemburgo, que está por ahí, tenemos a Francia, que siempre apoya sin miedo a Ruanda, pero si tenemos a Francia significa que tenemos a la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea que conocéis. Y aparte de ellos, pues son los multinacionales como los de Glencore, que están ahí todos los días, y los países fronterizos, hablamos de Kenia, porque los grupos rebeldes, las milicias que actúan en Congo, nacen en Nairobi. Hacen sus primeras declaraciones en Nairobi. Y hoy en día sabemos que Nairobi es como el ojo de Estados Unidos en la parte este de África. Y aparte de Kenia tenemos a Uganda, que nunca se menciona, pero Uganda nos ha pagado muchísimo dinero por la guerra de 6 días, que escucháis esta guerra de 98 en Kisangani y tal. Uganda está pagando por eso. Y aparte de esto, en las películas hemos visto 2 provincias, son 2 provincias diferentes. Hemos visto con Dejak, es el Nord Kivu en Goma, pero donde hablamos de Numbi y el comerciante que iba a Bukavu, está en el Sud Kivu. Pero Uganda no opera ni en Nord Kivu ni en Sud Kivu, pero opera un poquito más arriba, que es en Ituri. Y ahí donde tenemos operaciones de ejércitos conjuntos, pero siempre entran milicias. ¿Cómo podemos entender que el ejército ugandés está ahí para apoyarnos, para ayudarnos, pero siempre donde está este ejército es donde entran las milicias llegar hasta las ciudades? Entonces, aparte de Uganda, Ruanda, Kenia, que son los primeros, los que están ahí, tenemos a los políticos del Congo. En la historia del Congo, hemos tenido solo a 3 familias que nos han gobernado. 3 familias. La primera familia es la familia de Mobutu, porque no hablo de Lumumba y no hablo de Kasavubu. Ellos han sido como la época de transición después de la colonización, que no queremos más de los belgas y tal. ¿Cómo vamos a hacer? Lumumba se levanta, Lumumba pide la independencia, con Kasavubu buscamos, pero no han tocado el poder, no han podido hacer algo para el Congo. Llegó Mobutu, 32 años. Después de Mobutu llegó la familia Kabila, el Kabila padre, Laurent Désiré Kabila, que llegó con los ugandeses y ruandeses, luego para decirnos que no hay que traicionar al país. Y aparte de él, tenemos actualmente el Tshisekedi, el que acaba de matarnos el 12 de junio pasado. Acaba de matarnos porque estamos actualmente, que estoy hablando aquí, tengo ya amenazas, luchas con diferentes diputados porque les estoy atacando en X, en la aplicación de X y nuestros partidos están publicando comunicados con una coalición muy grande de la oposición, porque el señor, supuestamente que es demócrata y socialista, quiere cambiar la constitución para quedarse en el poder, mientras que ya hemos salido de la dictadura. Yo estoy aquí porque en 2017 estuve en la calle para reclamar las elecciones, el respeto de la Constitución. Entonces, estos son los actores a todas las dimensiones, que es las empresas que aprovechan de esto, los países fronterizos, los países de Occidente y también los propios políticos del país. Y
11 de junio acaba de salir una revista donde estoy explicando pues, el camino desde la explotación de estos minerales hasta la venta de estos minerales que está en la Xarxa de Cooperación y Desenvolupament del sur de Cataluña. Es una xarxa europea. Te quería preguntar, Jacques. Ese es el más importante. Pero creo que hay un detalle importante, ¿no? Todo lo que cuenta Roland lo podemos conocer aquí, igual los que estamos en esta sala sí que lo conocemos, porque igual estamos más atentos a la realidad del Congo, de la República Democrática del Congo, pero en el mass media esto no se conoce, no llega esa parte de la historia. Tú como productor de cine, cuando te llega Élysée con esta película, Trop c'est trop, primero, ¿cómo te llega? Y después, ¿qué es lo que te mueve a ti como productor para desarrollar esta película? ¿Crees que tienes una misión detrás de poder producir esto y distribuir esto y mover esto? En términos de misión es maravilloso, pero un poco... No, es un trabajo para entender. En 87 empezamos con la primera película que se llama Crónicas Sudafricanas, que estaba crónicas de jóvenes de Sudáfrica, de África del Sur, al interior de la terrible situación del apartheid. Estaba nuestra política, dar la posibilidad al director del interior, la mirada del interior es estratégico para nosotros, porque esta mirada es única. Esta película es única porque la mirada de Élysée ha nacido aquí, ha vivido toda su vida, es su familia, su hermano, todos son muy próximos. Y se puede dar un testimonio único, porque es realmente un punto de vista del interior, no un punto de vista de personas que vienen del exterior. Para nosotros es nuestra manera de elegir, de tomar la decisión de producir. Encontramos Élysée en Yaoundé 5 años pasados en un taller de producción, de coproducción. Estaba con su productor, Christian, y estaba con una energía tan increíble, en una situación tan dramática, muy dramática. Entonces, pregunta si se puede ayudar. Ayudar estaba muchas horas de películas, porque todos los días Élysée sale con su cámara y filme. Y como estaba un material enorme cuando seguimiento tus palabras. La situación es siempre tan complicada, porque, por ejemplo, durante este rodaje, estaba siempre con la presión de la llegada del movimiento M23, y con masacres, con terribles situaciones. Mi castellano es un poco improvisado. Pero la decisión es cómo ayudar a este joven que estaba con mucho material, y como dice Alex, cómo ayudar sin pagar el precio del dinero viene del país norte. Cómo hacer la protección de un director. La primera cosa es de ver todo que existe, 30, 35, 40 horas, con Marianne en sala de proyección. Y la segunda cosa es de aprender. Pensamos que sabemos pocas cosas acerca de la situación, sabemos nada. El problema es de empezar de aprender y de esta manera de cómo organizar la financiación de dinero que viene del exterior para una película que va a vivir al exterior, porque no hay público, no hay cine, la posibilidad, y incluso es muy peligroso para Élysée. Es contradicción de cómo proteger un director, cómo proteger un trabajo como este trabajo sin pagar el precio del dinero que viene
de los países del norte. Y dice, y para ir en tu dirección, las cadenas francesas es no. Protección de Kagame total. Cuando Canal Plus, África Canal Plus, dice, es maravilloso, la selección de Berlín ayuda. Y quiere las películas cuando sabe que es estaba fantástico, etc. Pero viene 2-3 días después, dice, la dirección de Canal dice, no, imposible. Y no dinero de TV5 en Francia, no dinero de Canal Plus África, no esta película estaba únicamente en una pequeña cadena de Toulouse, en Francia, una pequeña cadena que da 1.000 euros, 1.500 euros, y con esa se puede tomar dinero en Centro de Cinema y la francofonía, el sistema de la francofonía y dinero. Y con esa se podemos buscar bastante para terminar esta película, pero estaba muy difícil, porque es un proceso muy largo, años, 3-4 años que trabajamos para probar de ayudar a Élysée a terminar esta película, con un gran montador, Rodolphe Mola. Adelante este tipo de material, la discusión al momento de buscar una estructura que es muy complicado con las fechas, la historia, los movimientos. La primera reacción es entiendo nada, es imposible de entender. La segunda que estaba no de hacer una película para explicar, es una película para entrar en la vida de Goma, para empezar de entender el nivel de los problemas, no es una película didáctica. La didáctica es con amigos, perfecto, porque tenemos la explicación de la situación. Pero es la método es como esta. En las 130 películas que producimos, 45 largometrajes de ficción, la mitad son primera obras, la mitad. Siempre de ir a jóvenes como esta que dice que hay una urgencia, un terreno de urgencia, una pregunta muy fuerte. No hay, pues, Élysée no hace a la escuela de cine, a tomar su cámara. Y es muy interesante porque su tío es músico, su hermano es una familia. Es interesante porque hay jóvenes que toman armas, Élysée toma cámara y otras las slammers que canta. Es una persona maravillosa. Sí. Hay un grupo de artistas que son totalmente en el militante, que trabajan en los campos de refugiados para la comida, etc. Y que para una otra parte de la vida dan una otra posibilidad que son artistas. Pero es una otra arma. Perdón, I don't know, no sabes si entiendes. Sí. Increïble. Si us sembla, obrim torn de preguntes, perquè com que el Roland en tacs coses, aquí n'hi ha una. Aquí, sí, després ara. ¿Está? Sí. Muchas gracias por la exposición y por situarnos en lo que es el problema terrible del Congo. Yo quería saber qué intervención tienen o qué consecuencias tienen o qué objetivo tienen estos grupos armados, por ejemplo el M23. Yo tenía entendido que era una facción que había salido del ejército congoleño mismo, o no lo sé, pero ¿qué intervención tienen el M23 y estas milicias que vienen de Ruanda, que vienen de otros sitios? ¿Cómo se coordinan en toda esa estructura tremenda? Una pregunta muy
muy interesante, muy importante, porque también dentro de, creo que de la primera película, del primer documental, decían que desde fuera dicen que hay una guerra étnica, un conflicto étnico, mientras que nosotros que vivimos ahí dentro no sabemos que no hay ninguna guerra entre nosotros, porque el Congo tiene más de 400 etnias. Entonces, esas son cosas que se dicen de los medios de comunicación que son subvencionados, financiados por los responsables de lo que está pasando. El M23 no es una facción del ejército congolés, nunca lo ha sido. El M23 son militares corruptos formados por Ruanda para crear este grupo rebelde. Eso significa que un militar congoleño que piensa que no le están pagando bien y le acerca a un ruandés para presentarle este proyecto, pues se va. Pero no significa que es una fracción del ejército. No, es un tonto que quiere traicionar a su país y ya está. Segundo, ¿qué pasa? Estos M23 no han nacido así como M23. Primero teníamos a varios grupos que desde el 96 teníamos a MLC, Movimiento de la Liberación del Congo, y teníamos a RCD, que luego se fraccionó en RCD Goma, RCD KML, muchos grupos rebeldes que se combatieron el ejército congoleño, buscaban el poder. El Congo era un país que en cada provincia había un grupo poderoso que controlaba la provincia. Entonces, cada vez que un grupo estaba insatisfecho del acuerdo con el gobierno o de una decisión pacífica con las Naciones Unidas o no sé qué, siempre dentro de este grupo había una parte que estaban de acuerdo y el otro discrepan, ¿no? Pues los que discrepan van y crean un nuevo grupo. Los que están de acuerdo, ¿sabéis dónde van? ¿Tenéis una respuesta? Los que estaban de acuerdo entraban en el gobierno. Porque ahora mismo tenemos a rebeldes importantes que mataron a nuestras mamás, nuestros hermanos, que son diputados y ministros. Los que estaban en desacuerdo, pues vuelven en el bosque, siguen la lucha y se dan un nuevo nombre. El M23 es el nieto de estos grupos. Cada vez que había desacuerdos, pues se creaba un nuevo grupo, y en 2009 hubo un desacuerdo entre el presidente Kabila y el grupo CNDP. Pues una facción de este CNDP crearon el movimiento el 23 de marzo, porque según el acuerdo, la fecha y tal. Y entonces este grupo tiene primero un objetivo que es que la parte, como están apoyando por Ruanda, que seamos un país federal. Como somos un país unitario y descentralizado, ellos no quieren eso. Quieren que dentro de la Constitución se reconozca el federalismo para que Ruanda tenga más posibilidad de colaborar con el gobierno autónomo de la parte este. Eso es el objetivo político. Luego tienen objetivos económicos, que cuando entran crean el miedo, la población huye y dejan el espacio a sus colaboradores o empresas que trabajan con ellos para crear nuevas concesiones binarias. Porque los militares en sí, estos ejércitos no saben nada de los militares. Hasta los mineros mismos a veces dicen que no sabemos hasta dónde va lo que hemos vendido. ¿Para qué sirve lo que hemos vendido? Igual que los grupos rebeldes. ¿Qué hacen? Pues ellos controlan el territorio y luego lo dejan a sus financiados, lo dejan a sus patrones que les apoyan, les respaldan. Entonces lo que tenemos que entender es que M23 no es una fracción, y luego cómo operan, y también qué pasa, es que Ruanda les respalda en formación ideológicas, en logístico, en número de militares que les acompañan. Actualmente tenemos a más de 4.000 militares del ejército ruandés dentro de las zonas ocupadas por el M23. Y también está documentado por el Consejo de Naciones Unidas, por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos,
que esta gente reciben apoyo, formación, reciben logística, armamento de Ruanda. El Ruanda es como su papá, el papá que acompaña pues, a sus hijos para que hagan esas atrocidades que hacen ahí. Entonces, ¿en qué beneficia Ruanda? Pues Ruanda beneficia en primero tener los terrenos, porque como es un pequeño país, Ruanda es como un serpiente con muchas cabezas. Primero dice que voy en Congo para buscar los FDLR que son una amenaza para mí, porque no quiero volver a vivir el genocidio del 94. Vale. Pero tío, hace 30 años que entras, ni has encontrado a uno, ni a uno. Y después de 30 años, en su entrada del 27 de enero de 2025, nos presentaron a jóvenes que tenían 27 años, 19 años, diciendo que son los FDR. Pero hacemos un cálculo, ¿no? FDR de 94. ¿Cómo que en 2025 va a tener 19 años? Y estos nos presentaron, y esos FDR nos lo presentaron con zapatillas de Nike, de Air Force, presentado ahí que les hemos capturado. Vale, como les habéis capturado, pues váyase. ¿Por qué queréis ahí? Sí, ya les habéis encontrado. La segunda cabeza es el espacio. Ruanda quiere que la población comunera que vive en la parte este huyen ahí para repoblar este espacio con su población, porque no tienen espacio. La tercera es económica. Cada vez que hay sangre en Congo, hay producción, hay dinero que entra en Ruanda, hay nuevos acuerdos que entran en Ruanda. Y aparte de esto, Ruanda dice que como están en la frontera con Congo, pues hay una mezcla de cultura, una mezcla de familias, tenemos hijas y hijos que son mitad rwandés, mitad congoleño, y esta gente está marginalizado en Congo. ¿Qué hace? Vienen ellos, los ruandeses, para protegerles. Es como Francia dice, bueno, como ahí en, no sé, en Perpiñán, hay españoles que tienen hijos con franceses y tal, yo como Macron voy a mandar a los franceses a entrar en España en la frontera para proteger a nuestros hijos que están ahí, que han nacido en España. Eso es la guerra. Entonces es de esta forma que operan con varios pretextos, pero ya todo está documentado y el problema es que, aparte de esto, como he dicho, es multidimensional. Aparte de mirar solo a Ruanda, hay otros que operan, hay vuestros propios políticos, hay decisiones que vienen de Donald Trump, que vienen de la Unión Europea, y esto complica toda la situación y hace que pues volvemos a la misma historia. Ahí había otra pregunta. Hola, buenas tardes, bonsoir. Muchas gracias por este excelente documental. Y voy a hablar no mucho tiempo, por supuesto, porque es tarde. Y además porque no sé toda esta cantidad, que tengo esa cantidad de información que tienen ustedes. Pero sí que mientras veía el documental, pensaba en lo siguiente. Aquí lo que está ocurriendo, porque ya se habla un poco de China, por aquí, un poco, o estaban buscando. Yo el sitio que no sé si se ha profundizado. Estaba globalizando porque en realidad ustedes tienen en esos países, Ruanda, en Congo, un neocolonización, nueva colonización global. ¿Por qué? ¿Por qué digo global? La forma en que viven es mucho peor en esos países porque son más pobres, porque no han podido reorganizarse previamente y hacer una sociedad como la que tenemos nosotros, media, ¿no? Pero el hecho de la búsqueda de esos coltanes, de esos minerales, está existiendo en todo el globo, en toda la Tierra. ¿Qué es lo que hizo primero Trump? Todo el mundo sabe quién es Trump, ¿no? Coger las tierras de Ucrania y va por ello. Y está copiado en todas partes con
con una profundidad de dolor y de padecimiento para el pueblo diferente. Entonces, la mayoría de nosotros, digamos de los europeos, por ejemplo, no sabemos de esto. ¿Por qué? Porque la vida diaria nos absorbe, porque la grand-messe, efectivamente, le presenta ça, o sea, porque no se presenta ni en las televisiones, ni en los grandes grupos periodísticos, y bueno, solamente libros que para las personas que quieran informarse existen. Entonces le veo globalmente una salida muy difícil, porque se está haciendo una cadena de guerras que van por esto, porque China también se ha metido en otros países, como he dicho antes, de Estados Unidos, de conocimiento en algunos países europeos y sobre todo en las instituciones. Y quiero expresar esto, esta complejidad global internacional, de la cual se pueden sacar, desgraciadamente, un Ruanda, un Congo. Sigamos. Yo voy a seguir también por Ucrania otra vez, porque lo conozco más. También sé que en algunos países asiáticos está pasando. Van al pan del día, que el pan del día... Sé que lo que estás diciendo es como muy interesante, y creo que luego podemos hablarlo si quieres aquí fuera tranquilamente. Luego que había más manos levantadas con preguntas. No sé si tienes una pregunta directa. Acabo aquí, la internalización y globalización. Y un punto, esa parte, y que es un punto amable. Enhorabuena por algunas escenas del documental que a mí me han recordado a Bernstein. Por ejemplo, las danzas, aquellas danzas en un cuadrado, son como de Bernstein, magníficas. Muchas gracias. Y perdón si me he excusado, si me he alargado un poco. No sé si... Vamos a otra pregunta. Sí, pero quería hacer un pequeño comentario sobre la complejidad de la historia. Hablando de esta complejidad, si comparamos, por ejemplo, la reacción en Ucrania con la decisión de Trump de hacer el acuerdo de negociación entre Ucrania y Rusia, ahí hubo un apoyo fuerte de la Unión Europea para que Ucrania no se convierta como un bebé de Estados Unidos. Cuando llegamos en África, vemos que hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio en el momento de decidir, en el momento pues, de apoyar también. Otra cosa es, hemos visto aquí todos, que Ucrania recibió financiación, armamento, esas cosas, para luchar. Congo nunca recibe esto. Entonces, dentro de la complejidad, hay otros que salen de esta complejidad para decidir, por lo menos, y hay otros que, pues no, vosotros ya está decidido que no podéis, no lo vais a hacer. Entonces, nosotros lo que decimos es, ya estamos dentro de este mundo, yo mismo tengo un teléfono, ya estamos dentro de esa realidad tecnológica, ¿no? Pero lo que queremos es que esta realidad no nos deshumanice, que esta realidad no sea conseguida al precio de la dignidad de mi mamá, que esta realidad no sea conseguida después de haber matado a mi hermano. Podemos sentarnos y decidir, vale, en la parte este hay tanta riqueza, ¿cómo esta riqueza se puede organizar para que todo el mundo lo aproveche y que esta población donde sale esta riqueza viva con dignidad? Es lo que nosotros reclamamos, que en las decisiones se tomen en cuenta la vida de los congoleños. No podéis cada vez ver que hay millones y millones de muertes y cuando el propio pueblo decide de luchar, llamáis que haya soluciones pacíficas. Nosotros, solución pacífica, a Ucrania, armas. Pero eso, ¿por qué? Es ahí donde está el problema. Porque de esta complejidad podemos organizarnos. No somos el único país que tiene minerales del mundo. Muchos países tienen minerales del mundo. Pero si comparamos las situaciones, las realidades,
en los discursos de los políticos, es que todo cambia, todo cambia. Es como si ahí no cuentan, ahí, bueno, que pase lo que pase, yo estoy mirando por Ucrania, yo estoy mirando por Gaza, yo estoy mirando dónde tengo mis intereses. Y esto no lo podemos aceptar. Por eso lo que hacemos es intentar presentar la situación a esta población que puede meter un poquito de presión a sus políticos, mientras que nosotros mismos estamos luchando, como nosotros del Partido Dignité, cambiar la clase política del Congo. Aunque sea por precio de nuestra vida, pues lo vamos a hacer. Porque yo, ¿a qué me sirve vivir, pero como un animal? Vivir y que me venga, lo siento que lo digo así, y que me venga un blanco y piense que es superior a Roland. ¿En qué eres superior? ¿Y por qué será superior? ¿Qué? He llegado aquí en 2018 y nunca lo he permitido, ni en la clase, ni en ningún sitio, aunque estoy viviendo aquí. Siempre hay un límite. ¿Eres humano? Soy humano. Y eso tenemos que llevarlo hasta el nivel estatal. ¿Eres Estado? Soy Estado. En la directa, el medio directo, les he dicho que África no es un interlocutor inferior. Tenemos que sentarnos y hablar. ¿Lo necesitáis? Vale, pues escucha, Microsoft, Google y tal, a poner su sede en la parte este. Si esta gente pone su sede en la parte este, mañana ya no hay guerra. Se acabó la guerra. Pues que es más fácil. ¿Para qué vamos a matarnos aquí? Ese es el pequeño comentario. Sí, tendría muchísimas preguntas por hacerte, pero tengo que escoger. Vamos a ver. Cada vez que hablamos del problema del Congo sale Ruanda, ¿no? Pero en cambio yo veo hay una contradicción. Por otro lado, Ruanda se ve como una referencia de progreso. Ayer el ponente que estaba aquí hablando de Sudán ponía como ejemplo de reconciliación a Ruanda. En Ruanda funcionan las escuelas, funcionan los hospitales, funcionan los transportes, desempleo del 14%, hay sanidad, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esta contradicción, que por un lado es la causa de los males y por otro lado es una referencia. Y segunda cuestión, te quería decir, yo me he leído el libro que fuera de Cobalto Rojo sobre lo que está pasando en las minas, que no hay, aquí se ve que no hay puntales, no hay madera, no se apuntalan las minas, ¿no? Y que entran los chavales jóvenes porque son más bajos, no hay que hacer los túneles tan grandes, un desastre. En el libro no habla nada de Ruanda. El problema es que él se juega la vida, el periodista, se juega la vida para llegar hasta las explotaciones mineras y se juega la vida por la policía ruandesa, por los militares ruandeses, que no quieren que se sepa lo que está pasando en las minas. Y quien está detrás de todo esto son los chinos, porque la trazabilidad del cobalto empieza donde se concentra y donde el intermediario de la empresa china compra el cobalto. Y de allí hasta la mina es la propia policía ruandesa y el ejército ruandés que evita esa trazabilidad, ¿no? Entonces, lo último que has dicho ahora, hace un momento, me parece genial. Es decir, que la solución no viene solo de Ruanda, sino viene de los propios políticos, del Congo, y que para ellos parece mentira, pero Ruanda puede ser una referencia de cómo levantar un país a nivel de educación, salud, etcétera, ¿no? Sabiendo que lo que está haciendo Ruanda yo no lo justifico en absoluto. Sí, esto es interesante, muy interesante. Ruanda últimamente ha sido cogido, ¿no?, como ejemplo del desarrollo y tal, y todos los políticos poderosos de Europa, de América, una vez al año van ahí al genocidio ruandés, presentarse solidaridad y todo esto.
Eso es una parte. Pero, ¿cómo ha conseguido Ruanda hacer esta referencia? Ahí está la pregunta. ¿Cómo Ruanda ha conseguido en estos últimos años ser la referencia en el desarrollo? Porque de lo del conflicto no hablaré que Ruanda es una referencia. Porque nunca, hasta hoy en día, con el acuerdo de Estados Unidos, no tenemos una solución con Ruanda. Sigue sus ejércitos en el Congo, seguimos los enfrentamientos, cada día hay enfrentamientos. Hoy los FARC se cogen un pueblo, mañana pierden otro y tal. Lo de la referencia, yo diré que cada uno lo coge desde su enfoque, desde su perspectiva. Si tú quieres mirar sobre el desarrollo, pues está bien. Miras el desarrollo, miras las cifras, las escuelas que han construido Ruanda, el camino, hacen el ciclismo, no sé qué, es tu parte. Yo, si quiero mirar la globalidad de la historia, me haré muchas preguntas. Ay, ¿qué tiene Ruanda para ser tan desarrollado en pocos años así, poco tiempo? ¿Cómo han hecho? ¿Dónde viene Paul Kagame? ¿Cómo llegó en el poder? Estas pequeñas preguntas es para nosotros, los que miramos la globalidad de la historia. Es como miramos, este alumno es fuerte en matemática, sí, pero al final del año, ¿qué consiguió? Pues 35%. Pues no, fuerte. En globalidad no es fuerte, es fuerte en matemática. Eso es la realidad, lo que nosotros vemos. Y no cogemos solo a Ruanda como referencia. Ahí también hay una cosa que se juega desde dentro de los políticos congoleños. Hay también esta necesidad de atacarse al Ruanda para recibir un apoyo del occidente. Esto es una realidad de nuestros políticos. Porque los que no entran en Congo, amenazan en Congo, no hay solo Ruanda. Hay otros países que he dicho aquí de África que son Kenia y Uganda. Pero ¿por qué siempre en los medios, los políticos congoleños hablan de Ruanda? Porque saben que si hablan de Ruanda, le van a escuchar, le van a apoyar, intentarán buscar la solución, porque Ruanda tiene buenas colaboraciones con otros países de Occidente, entonces Estados Unidos no va a querer que la gente manche su imagen, intentará entrar en el juego. A ver, Francia va a decir que, oye, voy a llamar al presidente del Congo porque habla de Ruanda, porque sabemos que nosotros somos colaboradores de Ruanda, tenemos acuerdos bilaterales y tal. Entonces, los corruptos del Congo también usan esto. Ronda, mientras que hay otras cosas que están pasando. Y aparte de esto, aunque China sea el productor final, tenemos que restablecer las responsabilidades. Tenemos que restablecer las responsabilidades. ¿Cómo esos minerales llegan hasta China? Si tú compras algo robado y tú y el que te lo ha vendido, la ley os castigan. ¿Por qué la ley no castiga solo el que ha comprado? Castiga a todos los que están en esta cadena de la historia. Entonces, aunque el productor final sea Estados Unidos, os voy a decir una cosa. Los M23 que hemos visto aquí llegaron en un pueblo que es Uvira, una ciudad Uvira. Y en esta zona de Walikale, hay una empresa americana que se llama Alphamin. En menos de 48 horas, los rebeldes dejaron este pueblo. Menos de 48 horas. ¿Qué pasó? ¿Cómo no dejan a Goma, a Rutshuru, a Masisi? Pero un pueblo como Walikale, donde están los intereses de Estados Unidos, en menos de 48 horas ya se va. Dicen que no, dejamos este pueblo y vamos a luchar en otros sitios. Entonces, esto es para decir que aunque China sea el productor final, el comprador final, Ruanda tiene también su responsabilidad, porque China compra o coge lo que tiene gracias al trabajo del vecino, del país fronterizo, que es el Ruanda. Si Ruanda, por el panafricanismo, por la unidad africana, decide que no lo voy a hacer más, no van a entrar, no van a llegar. Entonces hay responsabilidades. Y aparte de esto, también la responsabilidad de nuestros propios políticos, que eso no lo escondo.
que tenemos una parte de responsabilidad que es nuestra. Eso sí, es verdad. Dije que es la fuente donde todo tiene que empezar, por dentro. Pero aparte de esto, hay que reconocer también la debilidad que tenemos y la fuerza de los que necesitan lo que está dentro de nuestro país. Porque el tema de armamento, si Estados Unidos nos impone algo, no podemos luchar. O si vamos a luchar, no lucharemos mucho tiempo. Porque habéis visto las armas que la policía tiene, cómo se visten y todo eso, es la realidad. Lo que pasa en Congo. Y si un poderoso decide, aunque la única cosa que haremos es, vale, yo he decidido y estoy aquí esperando hasta que me maten. Y hasta pues ponemos una cola, todos los que están defendiendo el Congo en la cola. Estados Unidos a matarnos uno por uno hasta que acabéis con todos, pues cogéis el país. Eso es un poquito la reflexión. Hi ha una pregunta més? Pregunta, sisplau. Sí, no, simplemente es una cuestión de más alargada en el tiempo, en el sentido de que el Congo, inicialmente, estoy hablando ya de finales del siglo XIX, fue un pacto al que llegaron a las grandes potencias coloniales europeas a fines del XIX, en el sentido de una zona, digamos, neutral para ellos, para evitar enfrentamientos, era dárselo no a Bélgica, sino al rey Leopoldo. O sea, no era Congo belga, era el Congo de Leopoldo. Luego ya, bueno, fue brutal, la explotación esa, bueno. Entonces, pero bueno, ya aparece luego todo el proceso de descolonización, se ha hablado de Lumumba, por ejemplo, y recuerdo que en la etapa africana del Che, pues no hablaba bien de Laurent Kabila, que recuerdo que hace una campaña que recuerdo que había visto en televisión y así, ponía Laurent Kabila, lo que fallé, no lo que hacía falta, bueno, pues parece ser que no. Y bueno, pues entonces a partir de ahí, pues ya entran otros problemas, por ejemplo, en el caso de Ruanda, del que se ha hablado, está la cuestión definitiva de, por ejemplo, el enfrentamiento interno entre Hutus y Tutsis, que en realidad ninguno tenía la razón, pero bueno, pues era eso, o sea, dar un planteamiento así como más global. Vale. China, bueno, puede tener, pero... Voy a añadir un detalle, porque en el documental de Jacques se ha dicho que pues, el Congo repite los mismos errores. Y os voy a decir una cosa, tenemos un profesor que se llama Isidore Ndayouel, que ha hecho un libro que tengo ahí en mi pequeñita biblioteca de la casa, que se llama Des origines jusqu'à la République démocratique du Congo, desde el origen. Cuando Henri Morton Stanley fue enviado por Leopoldo II, porque después de la independencia de Bélgica en 1830 buscaban también ellos tener pues terrenos en África donde todo el mundo iba, ¿no? Ellos también querían ir. Entonces tenía este señor Morton Stanley, descubrió el Congo donde empezaba el río hasta donde se acababa, y luego Leopoldo II vino para que Congo sea su propiedad. Ahí, sí, propiedad privada. ¿Y ahí qué pasó? Contrató un crédito al gobierno de Bélgica para construir el ferrocarril de Kinshasa hasta Matadi, en el Congo central. Y luego no podía pagar este crédito que contrató el gobierno de su propio país. Empezó a obligar a los congoleños a producir una cierta cantidad al día del caucho. El que no lo traía, le cortaban los brazos. Más de 10.000 congoleños han sido cortados, los brazos han sido cortados y tal. ¿Y qué pasó? Para reembolsar esta deuda, dijo al mundo entero que este país donde yo estoy tiene una riqueza increíble.
Así que desde hoy en día es el terreno de todo el mundo. El que quiere explotar cualquier materia que venga dentro de la República Democrática del Congo. Y esto en el siglo XIX. Y lo que estamos viviendo hoy, solo que el caucho se cambió por el coltán y todos los actores son los mismos, porque eran los países de Occidente. Y actualmente pues están todos ahí. Todos. Cuando digo todos, son todos. Hasta Rusia está por ahí. Entonces, son los errores del siglo XVIII que estamos repitiendo en el siglo XXI. Eso es solo un comentario con la historia del siglo. Ya una última pregunta, por favor, directa. Sí. ¿Qué papel tiene la ONU? Gracias. Gracias. Yo soy de los que militan para echar a la MONUSCO. En 2019 en mi canal YouTube, pues apoyaba a la gente, porque esto que habéis visto aquí ya lo hemos hecho. Antes de 2019 y ahora en 2024, antes de la llegada de M23, y ya lo hacemos todos los días. Pedir que este MONUSCO creado antes, a partir de 1999, que tenía otro nombre, se cambió de MONUSCO, siempre pedimos. El papel que tienen es de, no sé cómo explicarlo, pero tienen un papel de tranquilizar a la población congoleña. Es como un paracetamol. La ONU en Congo es como un paracetamol. No trata nada, pero te quita un poquito del dolor y mañana, ay. Eso es lo que hace la ONU. Porque siempre cuando entran los rebeldes, nos dicen, nosotros, la ONU, Consejo de Seguridad, nos hemos reunido urgentemente para mirar la situación y tal, y os pedimos que se arregle el caso pacíficamente. Eso dice. A mí me han matado mamá, papá, hermanas violadas y tal, tú me dices pacíficamente. ¿Qué significa? Y pacíficamente lo llevaremos así años y años. Y lo llevamos ya. Si vas a la ONU, no sé, el que puede, vas a ver ahí un montón de papeles del Congo. Que nada se metió en práctica. Nada. Hasta la Unión Africana llamó a este grupo rebelde, porque actualmente es un grupo rebelde, uno que es la facción militar y el otro que es político, AFC. El AFC, ¿qué significa? Alliance du Fleuve Congo, creado por el expresidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente del país. Es decir, un tío que viene de la sociedad civil, que publicó los resultados electorales de 2018, que está dirigiendo la institución de apoyo a la democracia, es el que va a Nairobi y crea conjuntamente con M23, AFC, M23. ¿Y por qué? Según ellos, le quitaron su mina por el actual presidente. El actual presidente dio su mina a su hermano. Es como funciona el país, ¿no? Como un barrio, te cojo esto, le doy a él y me enfado y me peleo. Entonces, la Unión Africana, conjuntamente con la ONU, han llamado a esta gente la oposición político-armada. Pero son rebeldes, terroristas, ¿cómo que político-armada? Y la ONU, en realidad, el papel que juega pues es lo de paracetamol. No hace nada por ahí, por eso ya no les Un quiere. paracetamol que cuesta $1 millón. Cada año nos cuesta mucho dinero, cada año, porque lo pagamos nosotros. Puedo una breve. Hauríem d'acabar, si vols, ara al sortir Sí, o parlant. No, yo simplemente para terminar quería preguntaros a los dos y un poco para cerrar el corto, pero para intentar cerrar la proyección y el coloquio, esta frase que da título al documental, Trop c'est trop, enough is enough. Por un lado, ¿cuándo decidís que sea el título de la película? ¿En qué momento la película se llama Enough is enough? Y luego, si Roland sientes que ese trop c'est trop es real, es decir, no podemos más, la sociedad no puede más, ¿y qué futuro le ves a estas revueltas que vemos en el Congo en los próximos años? Empiezo así, acabará Jacques. Sí, el trop c'est trop es real, pero real desde el 96. Hace 30 años que es real.
el trocetro. Hace 30 años que estamos cansados, hace 30 años que estamos luchando. Mira, en 2017 hemos estado en la calle para no querer el cambio de la Constitución. Y en 2026 seguimos en la calle para no querer el cambio de la Constitución, con un nuevo presidente. Entonces, tenemos este trocetro hace años y años, y seguimos luchando. ¿Qué perspectiva veo en el futuro? Si no llegamos a sacar esta clase política, esta gente que son de la misma familia, nieto, hermano, que dan vueltas por aquí y por allá, me quedaré en España y contar historias. Es un país muy grande, con una posibilidad de división increíble. Kinshasa es 2000 kilómetros y es para la pequeña historia. Cuando dice debe ir en Europa, se van a tomar el avión en Kigali. La contradicción es increíble. No aeropuerto en Goma, el aeropuerto es en Kigali. Se va a este país que es la responsabilidad de la situación, se va a tomar el avión en Kigali. Sí, completamente loco. Trop c'est trop es, todos los jóvenes dicen todos los días. Es trop c'est trop, demasiado es demasiado. Estaba una evidencia que estaba el título de la película. Pues Roland, Jacques, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un fuerte abrazo y mucha fuerza. Y gracias a tots per estar un altre cop a la mostra. Ens veiem al novembre. Mostra Mediterrània. Gràcies.